Cuando Hollywood anunció la muerte de Diane Keaton, la versión oficial hablaba de un desenlace tranquilo. Pero su hijo Duke, con el corazón roto, finalmente ha roto el silencio, revelando una verdad que estremece hasta los cimientos de la industria. La muerte de su madre no fue natural. Detrás de esa tragedia se esconde una misteriosa llamada telefónica con un hombre poderoso, documentos confidenciales desaparecidos y un guión censurado, The Last Witness, que Hollywood se empeñó en borrar. Diane Keaton, una leyenda de la pantalla, no falleció por el destino, sino por el peso insoportable de secretos que la carcomían por dentro. Ella misma lo dijo: no hay gloria en la máscara. ¿Fue su última escena una despedida o una advertencia sobre el precio oculto de la fama, la soledad tras los reflectores y los pactos invisibles que una mujer pagó con su propia vida? Después de escuchar los últimos susurros de Diane Keaton, de conocer el peso de ese guión censurado y la traición del silencio, surge una pregunta perturbadora. ¿Crees que los personajes que interpretamos o que nos obligan a interpretar pueden terminar devorando nuestra propia vida, tal como le pasó a ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa saber qué piensan realmente sobre los secretos que Hollywood esconde. Aquella mañana, una llamada lo cambió todo. Imagina el silencio de una casa de Brentwood, California, solo roto por el chirrido del teléfono. Eran poco más de las 6 de la mañana del 11 de octubre y en el despacho de emergencias de Los Ángeles una voz temblaba al otro lado de la línea. Por favor, alguien se ha desmayado. Necesitamos una ambulancia ahora mismo. La voz, aunque desconocida, transmitía una urgencia palpable. La dirección que dio era la de una villa en esa exclusiva zona, un lugar donde Diane Keaton había residido durante casi 20 años. 20 años de sonrisas, de talento y de una vida que, hasta ese momento, parecía un cuento de hadas. Minutos que debieron sentirse como horas. Una ambulancia, con sus luces estridentes, rompió la paz de esa tranquila calle arbolada. Los vecinos, despertados por el alboroto, observaron con curiosidad y preocupación cómo los paramédicos se apresuraban hacia la villa. Lo que vieron después quedó grabado en sus memorias. Una figura envuelta en una bata blanca sacada en una camilla. Diane Keaton, la diva de Hollywood, inmóvil, sin respuesta. La puerta de la villa se cerró tras ellos con un golpe seco, un presagio silencioso de la tormenta que se avecinaba. Las horas siguientes fueron un torbellino de especulaciones y confirmaciones. Las principales cadenas de noticias de Estados Unidos interrumpieron su programación para anunciar lo impensable. Diane Keaton, leyenda de El Padrino y Annie Hall, ha fallecido a los 79 años. La información oficial era escasa, casi glacial. Sin causa de muerte, sin hora precisa, solo un comunicado frío y breve de su portavoz. Ella falleció pacíficamente, rodeada de sus seres queridos. Un vacío imposible de llenar, un legado cinematográfico inmenso, y una pregunta que comenzaba a crecer como una sombra sobre Hollywood. ¿Por qué una mujer aún activa, aún llena de proyectos, había muerto tan repentinamente? Forbes estimaba su patrimonio en casi 100 millones de dólares, pero ninguna fortuna podía comprar la respuesta a esa inquietante interrogante. En los meses previos, algo había cambiado. Diane Keaton, la reina de Instagram, la que compartía su día a día con sus seguidores, se había sumido en un silencio absoluto. No eventos, no entrevistas, ni siquiera una simple publicación en sus redes sociales. Para una mujer que llamaba a Instagram mi pequeña ventana de alegría diaria, ese silencio era ensordecedor, aterrador. No sabíamos qué estaba pasando, confesó una de sus amigas más cercanas. Su silencio nos asustó a todos. Y no eran solo sus amigos. Los vecinos también notaron la ausencia de la actriz, que solía pasear a su Golden Retriever, Ray, cada mañana. El portón siempre cerrado, las cortinas siempre corridas. Solo sabíamos que aún estaba dentro, contó una vecina, pero nadie podía verla. Su última publicación en Instagram, el 11 de abril, 6 meses exactos antes de su muerte, mostraba una sonrisa dulce junto a Ray, acompañada de la frase: «Prueba de que nuestras mascotas también tienen gran gusto». Una imagen luminosa, sí, pero mirando atrás, muchos dijeron ver algo más. Una tristeza oculta, una despedida silenciosa. Antes del trueno, el silencio. Antes de la noticia que sacudió al mundo, un vacío inquietante se apoderó de la vida de Diane Keaton.
Un silencio que, ahora sabemos, ocultaba una verdad oscura, una verdad que Hollywood preferiría mantener enterrada. Retrocedamos un poco, a los meses previos a su fallecimiento. Diane, conocida por su energía inagotable y su presencia constante en el ojo público, se había desvanecido. Era como si, de repente, hubiera decidido bajar el telón y desaparecer del escenario. Para una estrella que compartía su vida con millones de seguidores, su ausencia en redes sociales era, cuanto menos, extraña. Su Instagram, antes un escaparate de alegría y creatividad, se convirtió en un desierto digital. La última foto, una sonrisa junto a su fiel rey, ahora se veía teñida de melancolía. Pero no era solo su actividad en línea lo que preocupaba a sus allegados. Diane dejó de asistir a eventos, canceló entrevistas, se aisló del mundo. No sabíamos qué estaba pasando, recordaría después una de sus amigas más cercanas. Su silencio nos asustó a todos. Los vecinos de Brentwood también notaron el cambio. La actriz, que solía pasear a Ray cada mañana, ya no era vista por las calles. La villa, antes un faro de luz y actividad, permanecía en penumbra, con las cortinas siempre corridas. Era como si Diane se hubiera encerrado en sí misma, protegiéndose de algo o de alguien. Y es que, además de su desaparición pública, Diane tomó una serie de decisiones inusuales que no hicieron más que alimentar las especulaciones. Puso a la venta su mansión de ensueño, una propiedad que ella misma había diseñado y que consideraba la obra de mi vida. Pero eso no fue todo. También canceló 2 películas importantes que ya había firmado, un comportamiento sorprendente para una actriz conocida por su profesionalidad y su respeto por los contratos. Era como si Diane estuviera, literalmente, cerrando todos los capítulos de su vida. Ahora, mirando hacia atrás, es imposible no ver estas señales como una premonición, como una forma de despedida. Pero en aquel momento, el silencio de Diane era simplemente eso. Silencio. Un silencio que, sin embargo, gritaba a los 4 vientos que algo no estaba bien. Un silencio que, como una densa niebla, ocultaba una verdad oscura. ¿Qué estaba pasando realmente en la vida de Diane Keaton? ¿Qué la había llevado a aislarse del mundo? Y, lo más importante, ¿qué secretos se escondían tras esa fachada de normalidad? La respuesta a estas preguntas, como pronto descubriríamos, era mucho más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Porque tras el silencio se gestaba una tormenta. Una tormenta que estaba a punto de desatar una verdad que Hollywood prefería mantener oculta para siempre. En la búsqueda de la verdad, cada detalle cuenta. Pero, ¿qué ocurre cuando las pistas se desvanecen, cuando las evidencias desaparecen como si nunca hubieran existido? Este fue el caso de Diane Keaton, una serie de documentos perdidos y un misterio creciente que complicaron aún más su repentina muerte. Tras la confirmación de su fallecimiento, su hijo, Duke Keaton, rompió el silencio con una revelación impactante. La muerte de su madre no había sido natural. En una entrevista con la revista People, Duke contó que Diane había estado lidiando con un estrés profundo en sus últimas semanas de vida. No dormía bien, apenas comía y parecía atormentada por algo. Pero la bomba llegó cuando reveló que, la noche antes de su muerte, Diane había mantenido una conversación telefónica de 15 minutos con un hombre poderoso de la industria del cine. Una llamada que, según Duke, la había dejado devastada. Después de esa llamada ya no volvió a ser la misma. Los investigadores, por supuesto, comenzaron a atar cabos. ¿Quién era ese hombre? ¿De qué habían hablado? ¿Y qué relación tenía esa llamada con la repentina desaparición pública de Diane y su decisión de vender su casa y cancelar proyectos? Pero el misterio se intensificó aún más cuando Duke mencionó algo aún más perturbador. Documentos desaparecidos. Según él, semanas antes de su muerte, Diane había recibido correspondencia confidencial de una productora importante. Era algo grande, algo que la inquietó mucho. Le había confiado Diane. Si algo me pasa, busca ese sobre blanco en mi estudio. Tras su muerte, Duke buscó ese sobre blanco por todas partes, pero no lo encontró. ¿Dónde estaba? ¿Qué contenía? ¿Y por qué Diane le había pedido a su hijo que lo buscara si algo le pasaba? Los rumores se dispararon cuando The Hollywood Reporter filtró información sobre un proyecto inédito en el que Diane había estado involucrada poco antes de su retiro. El título provisional era The Last Witness,
El último testigo. Un filme que jamás vio la luz, que nunca se estrenó ni se registró oficialmente, y que, según fuentes internas, fue cancelado por motivos demasiado sensibles para el público. ¿Qué podía tener esa película que resultara tan peligroso mostrar? Un técnico del estudio, hablando bajo anonimato con Deadline, reveló que, una noche, todos los archivos del proyecto fueron borrados, sin dejar respaldo, sin registro, sin rastro. Solo los altos ejecutivos tenían la autoridad para hacerlo. Aquel borrado total coincidió con el momento exacto en que Diane se retiró de la vida pública y empezó a aislarse. Cuando un periodista de Variety intentó contactar al exrepresentante de Diane, recibió una respuesta fría y evasiva. Todo fue manejado internamente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos se estaban protegiendo? Y, sobre todo, ¿qué relación guardaba The Last Witness con los documentos desaparecidos? En el corazón del misterio de Diane Keaton se encuentra The Last Witness, un proyecto cinematográfico que nunca vio la luz. Un proyecto fantasma, una película prohibida por Hollywood. Pero, ¿qué la hacía tan peligrosa? ¿Qué secretos amenazaba con revelar? La información sobre The Last Witness es escasa y fragmentaria. No existe registro oficial de su producción, ni sinopsis pública, ni siquiera un tráiler. Solo rumores y testimonios de personas que, bajo anonimato, aseguran haber participado en el proyecto. Según estas fuentes, The Last Witness era una película protagonizada por Diane Keaton en el papel de una veterana actriz que descubre una red de corrupción en Hollywood. Una red que involucra a productores, directores y ejecutivos poderosos y que se extiende a lo largo de décadas. La película, al parecer, se inspiraba en hechos reales. En escándalos que Hollywood había intentado ocultar, en abusos de poder, en pactos de silencio. Era una bomba, confesó un ex técnico del estudio. Si esa película hubiera salido a la luz, habría destapado una cloaca. Pero, ¿por qué Diane Keaton, una actriz consagrada, una leyenda de Hollywood, aceptó participar en un proyecto tan arriesgado? ¿Qué la motivó a desafiar al sistema y a poner en peligro su carrera? Algunos dicen que Diane se sentía frustrada con la imagen superficial y predecible que Hollywood tenía de ella. Que quería demostrar que era algo más que una cara bonita, que tenía algo importante que decir. Otros creen que Diane estaba motivada por un sentimiento de culpa, que se sentía responsable, de alguna manera, por haber sido parte de un sistema que había permitido y encubierto abusos durante años. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Diane se involucró de lleno en The Last Witness. Investigó, entrevistó a víctimas, aportó ideas al guión. Estaba obsesionada con la película, recuerda un productor que trabajó con ella. Era como si estuviera jugándose la vida en ello. Pero, como ya sabemos, The Last Witness nunca llegó a estrenarse. Los archivos fueron borrados, las copias desaparecieron y el proyecto se convirtió en una leyenda urbana. Un fantasma que, sin embargo, sigue rondando los pasillos de Hollywood. Y es que, aunque Hollywood intente negarlo, The Last Witness existe. Y su existencia, por sí sola, es una prueba de que Diane Keaton estaba dispuesta a todo por sacar a la luz la verdad. Una verdad que, tal vez, fue la que acabó costándole la vida. En el laberinto de secretos que rodean la muerte de Diane Keaton, un nombre resuena con fuerza: Al Pacino. Más que un amigo, más que un colega, más que una expareja. Al Pacino fue la última persona en escucharla con vida. ¿Qué se dijeron en esa conversación final que lo cambió todo? La relación entre Diane Keaton y Al Pacino es una leyenda en Hollywood. Se conocieron en 1972 durante el rodaje de El Padrino. Ella tenía 26 años, él 31. Fue un flechazo instantáneo, una conexión que trascendió la pantalla. Durante más de 15 años compartieron un lazo intenso y tormentoso. Se amaron y se alejaron incontables veces. Eran como dos imanes que se atraían y se repelían con la misma fuerza. Hay algo en él, algo peligroso, confesó Diane a una amiga, y no puedo evitar querer acercarme. Aunque ambos siguieron caminos distintos, su conexión nunca se rompió del todo. Décadas después seguían siendo amigos, confidentes, almas gemelas. Por eso, no es sorprendente que Diane recurriera a Al Pacino en sus momentos más oscuros. Según Duke Keaton, en las semanas previas a su muerte,
Al Pacino había vuelto a comunicarse con Diane. La llamó varias veces. No sabemos de qué hablaron, pero sí sabemos que, después de la última llamada, Diane ya no volvió a ser la misma. Esa llamada final, registrada a las 2 de la madrugada, duró casi 15 minutos. ¿Qué se dijeron? ¿Qué secretos compartieron? ¿Qué confesiones hicieron? Según familiares presentes, lo único que se escuchó fue una frase tenue de Diane antes de colgar. Aún guardo esa foto. ¿Qué foto? ¿Qué representaba esa imagen para ella? ¿Y por qué esas palabras fueron las últimas que pronunció en voz alta? 2 días después, Diane se encerró en su habitación. No comía, no hablaba, solo dejaba encendida una lámpara junto a su escritorio. Parecía estar despidiéndose del mundo. Recuerda una amiga cercana. Si esa llamada fue realmente con Al Pacino, entonces él fue la última persona en hablar con Diane. Él fue el último testigo de sus miedos, de sus esperanzas, de sus secretos. Él fue el último en escuchar su voz. ¿Qué sabía Al Pacino? ¿Qué podría contarnos sobre los últimos días de Diane Keaton? Y, lo más importante, ¿qué papel jugó en el misterio de su muerte? Después de su muerte, entre las posesiones de Diane Keaton, se encontró una caja de madera sellada con una cinta negra. En la tapa, con letras temblorosas, se leía: «Para cuando ya no quede voz». Dentro, más de 20 cartas escritas a mano, sin enviar. Cartas desde el abismo, revelando verdades ocultas. Algunas cartas estaban dirigidas a su hijo, Duke, otras a amigos cercanos. Pero 6 de ellas tenían el mismo destinatario: Al, Fredo, Al Pacino. Papeles amarillentos manchados con café y lágrimas. Fragmentos de una historia que se negaba a morir. La primera carta comenzaba así: «Querido Al, no sé si aún recuerdas la manera en que solías reír cuando la cámara se apagaba. Nadie lo sabe, pero en esas risas yo encontraba mi refugio. No te escribo para reclamarte nada, sino para despedirme de esa versión de nosotros que nunca supimos ser». Esas palabras confirmaban lo que muchos sospechaban. Diane Keaton nunca había cerrado su capítulo con Al Pacino. Años después de El Padrino, seguía escribiéndole en secreto, volcando en esas cartas sus nostalgias, sus reproches, sus anhelos. Las cartas iban desde la nostalgia más pura hasta el reproche contenido. En otra, fechada apenas 6 meses antes de su muerte, Diane escribió: «A veces sueño con la casa de El Padrino, con la cena interminable y la mirada que nunca dijimos en voz alta. Si supieras cuánto pesa el silencio cuando se comparte con millones de personas». Esa línea estremeció a los investigadores. Diane parecía haber perdido la frontera entre su vida real y sus personajes. Una mujer atrapada entre la memoria y la actuación, entre la ficción que la hizo famosa y la soledad que esa misma fama le dejó. Según un informe psicológico solicitado por su familia, Diane mostraba signos de depresión profunda y paranoia intermitente en sus últimos años. Sus notas personales reflejaban miedo constante, miedo a ser vigilada, a que alguien manipulase su legado, a morir antes de decir la verdad. En un diario fechado en julio, Diane escribió: «Me persiguen con sonrisas, no usan armas, pero saben cómo borrarte». ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién temía Diane? ¿Y por qué creía que querían borrarla? Esas cartas, esos diarios, eran la prueba de que Diane Keaton estaba luchando contra algo o contra alguien. La verdad, en cada palabra escrita, una ventana a su alma atormentada, una confesión desde el abismo. Un grito silencioso que, quizás, llegó demasiado tarde, pero que, ahora, nos permite entender un poco mejor la complejidad de una mujer que fue mucho más que una estrella de cine. Una mujer que, hasta el final, se atrevió a ser honesta consigo misma y con el mundo. Cuando los abogados de Diane Keaton abrieron su testamento, esperaban una lectura sencilla: propiedades, regalías, derechos de imagen, donaciones. Lo que encontraron, sin embargo, trascendía lo material. Un legado que iba mucho más allá de la fama. Entre los documentos notariales había una carpeta sellada con cera roja, sin membrete ni firma. Solo una frase escrita con tinta negra: «No abrir hasta que la historia haya sido contada». A primera vista, una excentricidad más de una artista meticulosa. Pero al revisar el contenido, el equipo legal comprendió que aquello era el verdadero testamento de Diane Keaton.
Dentro había 3 elementos. 1. Una carta mecanografiada con el título Último guión. 2. Un sobre cerrado con la inscripción para él. 3. Una llave antigua sin explicación alguna. La carta, dirigida a quien quiera comprender, no hablaba de dinero ni de fama. Era un testamento emocional, una confesión de una vida que se apagaba con lucidez y dolor. He interpretado tantos personajes que ya no sé cuál fue el mío, comenzaba. Y continuaba. A veces pienso que todos fueron parte de mí, y que Hollywood solo fue un espejo roto donde cada fragmento reflejaba una mentira distinta. Si estas líneas sobreviven a mi voz, que al menos sirvan para advertir a los que vienen. No hay gloria en la máscara. En otro párrafo, Diane revelaba que el proyecto de The Last Witness era real y que había aceptado participar sabiendo el riesgo que implicaba. No era una película, era una declaración, escribió. Mostraba lo que todos sabíamos, pero nadie se atrevía a filmar, que detrás de cada éxito hay una deuda, y detrás de cada sonrisa, un pacto. Esa confesión fue lo que impulsó a su hijo, Duke Keaton, a entregar parte del material a la prensa bajo la promesa de anonimato. La confirmación de que no se trataba de una simple depresión, sino de algo mucho más grande. Un encubrimiento. Porque, según un documento interno filtrado de Paramount Studios, The Last Witness existió y fue cancelada tras una disputa legal. La sinopsis coincidía con la descripción del testamento. Una actriz veterana que descubre la red de corrupción detrás de la industria que la hizo famosa. En ese testamento inesperado, Diane Keaton dejaba un legado que trascendía su carrera cinematográfica. Un legado de valentía, de honestidad, de compromiso con la verdad. Un mensaje para las generaciones futuras. No hay gloria en la máscara. La verdadera gloria está en ser auténtico. Un legado que, aún hoy, resuena con fuerza. Porque Diane Keaton no solo fue una estrella de cine. Fue una mujer que se atrevió a quitarse la máscara y mostrar su verdadero rostro. Y esa, quizás, fue su mejor interpretación. Entre los objetos que componían el testamento, inesperado de Diane Keaton, había una llave antigua, sin explicación alguna. ¿Qué habría? ¿Qué secretos custodiaba? Esa llave era la clave para desbloquear la verdad. Duke Keaton, desconcertado, entregó la llave a las autoridades, pensando que podría pertenecer a una caja fuerte o a un depósito. Semanas más tarde, la policía descubrió que la llave abría un pequeño cofre de seguridad en un banco de Los Ángeles. Dentro del cofre solo había un objeto, un disco externo envuelto en una hoja de guión. El guión llevaba el título The Last Witness, versión final. La película prohibida de Hollywood, la verdad que Diane Keaton se había jugado la vida por revelar. Los archivos del disco estaban dañados. Gran parte del contenido era ilegible, pero entre los fragmentos recuperables había videos de ensayos y grabaciones de Diane leyendo partes del guión con su propia voz. En uno de esos fragmentos, con expresión cansada pero firme, Diane decía ante la cámara: «Si alguna vez alguien encuentra esto, que sepa que no fue un personaje quien lo escribió. Fui yo. Y lo único que quise fue que me creyeran». Esa frase, grabada semanas antes de su muerte, era el último registro audiovisual de su vida. Una confesión, un testimonio, una súplica. Diane Keaton, más allá de la fama, más allá de la actuación, pidiendo al mundo que creyera en su verdad. El material fue clasificado y nunca se hizo público oficialmente. Pero quienes lo vieron aseguran que el mensaje final era una denuncia poética contra la hipocresía de Hollywood, disfrazada de ficción. Una verdad contada con la misma elegancia con que Diane había interpretado toda su vida. Desde el dolor, pero con belleza. La llave del secreto había sido encontrada. Pero, ¿qué hacer con ella? ¿Abrir la puerta a la verdad a riesgo de desatar una tormenta en Hollywood? ¿O dejar que los secretos de Diane Keaton se hundieran en el silencio, para siempre? La decisión, ahora, estaba en manos de Duke Keaton y de todos aquellos que creían en el legado de Diane. Un legado que iba mucho más allá de la fama. Un legado de coraje, de honestidad y de una búsqueda incansable de la verdad. Porque, al final, la llave no solo abría un cofre de seguridad, abría la puerta a la memoria de una mujer que se atrevió a desafiar a Hollywood y a contar su propia historia. Una historia que, ahora, depende de nosotros que sea escuchada.
La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Aunque Hollywood intente ocultarla, aunque los secretos se guarden bajo llave, el testimonio final de Diane Keaton resuena como un eco en la eternidad. Su mensaje final al mundo, un legado imborrable. Los archivos de The Last Witness, aunque dañados y fragmentados, revelaban la esencia de su denuncia. Una crítica mordaz a la hipocresía, al abuso de poder y a la cultura del silencio que impera en Hollywood. Una crítica que, como ella misma dijo, no venía de un personaje, sino de su propia tez, alma. Sus palabras, grabadas con la misma elegancia y honestidad que la caracterizaron durante toda su vida, eran una advertencia para las nuevas generaciones de actores y cineastas. No se dejen seducir por el brillo de Hollywood. Detrás de las luces y las alfombras rojas hay una oscuridad que puede consumirlos. Diane Keaton, la estrella de cine, la musa de Woody Allen, la leyenda de Hollywood, se había transformado en la última testigo de su propia verdad. Una verdad que, como ella misma reconoció, le había costado mucho, pero que estaba dispuesta a defender hasta el final. Al Pacino, en una de sus escasas declaraciones sobre el caso, dijo: «Al final, todos actuamos, pero ella fue la única que supo cuándo detenerse». ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso Diane había descubierto algo que la obligó a retirarse del juego? ¿Acaso supo que su vida corría peligro? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Diane Keaton dejó un mensaje claro y contundente. La actuación fue mi manera de rezar, y mi silencio, mi manera de perdonar. Un mensaje que, a pesar del silencio de Hollywood, sigue resonando con fuerza. Porque, al final, Diane Keaton no murió en silencio. Su testimonio final, grabado en un disco externo y sellado con una llave antigua, es una prueba de que su voz sigue viva. Una voz que nos invita a reflexionar sobre los costos ocultos de la fama, sobre el precio de la verdad y sobre la importancia de ser auténticos en un mundo lleno de máscaras. Su legado, más allá de sus películas y sus premios, es una invitación a ser valientes, a cuestionar el sistema, a no callar ante la injusticia. Un legado que, como dijo una de sus admiradoras, transformó su historia en símbolo. Cada 5 de enero, día de su nacimiento, miles de admiradores dejan flores frente a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con una nota que repite su frase final: «El alma no actúa, solo espera ser escuchada». Y así, aunque Hollywood siga girando, aunque las luces vuelvan a encenderse y los premios se sigan entregando, habrá una sombra que nunca se disipará del todo. La de Diane Keaton, la mujer que se atrevió a mirar detrás del telón y a contar lo que vio. Su mensaje final al mundo, un testimonio para la eternidad.